La niña Lucía escuchó cómo los guardaespaldas hablaban en chino y advirtió al millonario que no subiera al coche. No olvides escribir en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Atardecía sobre las frías fachadas de cristal de un rascacielos corporativo en Madrid cuando el poderoso empresario Alejandro, que acababa de salir de una reunión capaz de mover millones, fue detenido por una voz pequeña pero firme. Delante de él, una niña de no más de 7 años lo miraba con una seriedad desconcertante. Su ropa era sencilla pero limpia, el pelo recogido en 2 trenzas cuidadas y el rostro mostraba una determinación nada habitual para su edad. «Han dicho que tu coche va a explotar», susurró ella en un español perfecto, mirándolo directamente a los ojos con tanta sinceridad que Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre frunció el ceño y se inclinó hacia ella con desconfianza. Su primer pensamiento fue que se trataba de una travesura infantil o de un malentendido. Detrás de ellos, sus 4 guardaespaldas personales conversaban en voz baja, aparentemente relajados, comentando algo entre ellos y lanzando miradas ocasionales hacia la limusina negra aparcada junto a la entrada. Pero Lucía insistía con una convicción que ponía la piel de gallina. Sus pequeñas manos se cerraban en puños y sus ojos no se apartaban del rostro de Alejandro. «¿Qué has dicho?», preguntó el millonario, intentando ocultar la sorpresa y la creciente inquietud. Su voz tembló apenas, aunque los años de experiencia le ayudaban a mantener una apariencia de calma. La niña apretó aún más los puños y repitió, esta vez más firme y más alta, «los he oído. Hablaban en chino y dijeron que tu coche explotará en cuanto lo arranques». Se reían y comentaban que todo parecerá un accidente. El silencio entre ambos se volvió pesado, casi tangible. Alejandro sabía lo suficiente de chino por negocios como para negociar y captar frases generales, pero jamás habría imaginado que una niña desconocida pudiera entender conversaciones que él mismo apenas sería capaz de descifrar. Sintió como el corazón se aceleraba y la boca se le secaba. La miró con una mezcla de duda y respeto, porque en sus ojos no había miedo, solo la urgencia de quien dice la verdad y entiende la gravedad del momento. Su carita estaba pálida, pero decidida. «¿De dónde sabes chino?», preguntó él, bajando un poco más la voz y echando una ojeada a los guardaespaldas, que seguían fingiendo no prestarles atención. «Mi abuela me enseñó», respondió Lucía sin dudar, con orgullo en la voz. «Ella es de China, vino a España hace muchos años. Me enseñó y me dijo que es importante conocer la lengua de otros. Y ellos hablaban muy rápido, usaban palabras difíciles, pero los entendí, hablaban de un artefacto, de un temporizador, de que entrarás en el coche y todo se acabará. Dijeron que esperan el ruido, que después vendrá el caos y que nadie sospechará de ellos porque solo son los guardaespaldas que parecerán conmocionados y asustados». Alejandro se giró disimuladamente hacia sus guardaespaldas, que ahora, según notó, parecían vigilar la puerta principal con una atención inusual. Uno miraba el reloj constantemente, otro jugueteaba nervioso con algo en el bolsillo. Su pecho se tensó, la respiración se le hizo más rápida. Cada fibra de su instinto de hombre de negocios, acostumbrado a traiciones, intrigas y amenazas veladas en el mundo de las guerras corporativas, le gritaba que no podía ignorar las palabras de esa niña. «Lucía», dudó él, eligiendo con cuidado las palabras, «¿sabes lo que estás diciendo? Es una acusación muy seria. Si te equivocas». «Lo sé», lo interrumpió ella con una firmeza inesperada, sin apartar la mirada ni pestañear. «No me equivoco. He escuchado cada palabra». Estaban ahí, junto a ese árbol, señaló el gran árbol cercano a la entrada, y creían que nadie los entendía. «Pero yo sí. No subas a ese coche, por favor, créeme», ella señaló el gran árbol que había a unos metros de la entrada y susurró que ellos creían que nadie los entendía, pero que ella sí los entendía, y repitió, «No subas a ese coche, por favor, créeme». El aire alrededor se volvió más denso, como antes de una tormenta. Alejandro tragó saliva, intentando mantener la calma y ordenar sus pensamientos. Durante años había estado rodeado de seguridad privada, profesionales con recomendaciones impecables, gente que juraba protegerlo incluso a costa de su propia vida, que había pasado por filtros estrictos, comprobación de antecedentes y pruebas psicológicas. Pero aquella advertencia lo descolocaba como nunca antes, obligándolo a dudar de todo en lo que había confiado hasta entonces. Dio un paso atrás, sintiendo como el suelo parecía moverse bajo sus pies, y con voz firme, procurando no llamar la atención de los guardaespaldas, llamó a uno de sus asistentes de confianza, «Tony, tráeme a Sánchez». «Solo a él»,
ahora mismo. Dile que necesito hablar con él a solas, con urgencia. El asistente, un joven con traje impecable y una tablet en la mano, miró sorprendido a su jefe, pero se alejó rápido, obedeciendo la orden sin cuestionarla. Alejandro evitaba mirar directamente a los guardaespaldas, aunque notaba sus ojos clavados en él, pesados y calculadores, como si supieran o sospecharan que algo se había filtrado, que su plan corría peligro. Volvió a inclinarse hacia Lucía, agachándose hasta ponerse a la altura de sus ojos. «Escúchame bien», le dijo en voz baja, casi en un susurro, con el gesto serio. «Si lo que dices es verdad, tú estás en un peligro muy serio. Esa gente no perdona que alguien los descubra. No van a dejar que un testigo se marche, ¿lo entiendes?». Lucía apretó los labios y por un segundo apareció el miedo en su mirada, pero enseguida se recompuso. «Me da igual», respondió, aunque la voz le tembló apenas. «Mi abuela siempre me dice que si puedo evitar que alguien muera, tengo que hablar, aunque tenga miedo. Dice que callarse nos convierte en cómplices del mal. Yo no puedo callarme». Esas palabras lo atravesaron más que cualquier consejo de sus asesores financieros, más que cualquier estrategia o plan de negocio. En ese momento, el millonario, un hombre que había levantado un imperio valorado en miles de millones, sintió que el peso de su fortuna, de sus empresas, de sus trajes caros y su vida de lujo se desmoronaba ante la sencilla pero increíble valentía de una niña. Vio en ella algo que él mismo había perdido hacía mucho, la pureza y el valor de hacer lo correcto pese a las consecuencias. El asistente regresó con Javier Sánchez, un hombre alto, de unos 50 años, con sienes plateadas y mirada penetrante, el único miembro del equipo de seguridad en el que Alejandro confiaba a ciegas, su guardaespaldas personal desde hacía más de 15 años. Javier Sánchez había pasado con él por decenas de situaciones peligrosas, intentos de agresión y amenazas, era más que un guardaespaldas, era un amigo. Alejandro lo llamó a su lado y le habló muy bajo, casi sin mover los labios, sin apartar la vista de los demás guardaespaldas: «Javier, necesito que revises el coche ahora mismo. Pero hazlo con cuidado, como si fuera una revisión de rutina. No llames la atención y prepárate para cualquier cosa». Javier Sánchez, profesional hasta la médula, sostuvo la mirada de su jefe durante un segundo, leyó en su rostro la gravedad y la inquietud del momento, asintió en silencio y se dirigió hacia la limusina negra aparcada a pocos metros de la entrada. Sus movimientos eran pausados, seguros, rutinarios, como en una inspección previa a cualquier desplazamiento importante. Los guardaespaldas lo observaban con tensión, sus cuerpos se habían puesto rígidos. Se intercambiaban miradas rápidas y palabras cortas en chino, que Alejandro intentaba ahora desesperadamente escuchar y comprender, aunque hablaban demasiado bajo y demasiado deprisa. Sus manos se movieron instintivamente hacia las armas ocultas bajo las chaquetas. El corazón del empresario se aceleró al máximo, notaba el pulso golpeándole en las sienes. Algo estaba a punto de estallar, en sentido literal o figurado. La niña Lucía se aferró a la americana de Alejandro con su pequeña mano, sus dedos temblaban. Y por primera vez en muchos años, aquel hombre acostumbrado a dominar salas de juntas enteras, a doblar a sus rivales en negociaciones despiadadas y a controlar el destino de miles de empleados, sintió un miedo animal, primario, por su propia vida. De repente, uno de los guardaespaldas, el más alto, con una cicatriz en la mejilla, dio un paso al frente con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos fríos. «Señor, el coche está listo y esperándole. Tenemos que salir de inmediato. Tiene una reunión dentro de 40 minutos al otro lado de la ciudad y, con el tráfico, no conviene demorarse. Hay que irnos ya mismo». Alejandro inhaló hondo, obligándose a respirar con calma, su mirada iba y venía entre Lucía, que no soltaba su chaqueta como si fuera un salvavidas, y los guardaespaldas, que lo presionaban para marcharse. Sus rostros seguían siendo máscaras de preocupación profesional, pero los ojos delataban impaciencia y algo más, expectación. Aún no podía confirmar nada al 100%, pero intuía que, si daba un paso en falso, ese podría ser su último paso en vida. Justo en ese instante, cuando la tensión alcanzó su punto máximo, Javier Sánchez levantó la mano desde el coche con un gesto brusco y alarmante que solo Alejandro reconoció. Era la señal secreta de peligro que habían desarrollado tras años trabajando juntos. El rostro de Javier Sánchez estaba pálido, los ojos muy abiertos. La tensión se volvió insoportable, el aire parecía volverse espeso. Alejandro sintió cómo se le cerraba la garganta y se le cortaba la respiración.
Los guardaespaldas se giraron bruscamente hacia Javier Sánchez, sus manos se movieron hacia las armas ocultas bajo las chaquetas. Las máscaras de profesionalidad empezaron a caer, dejando al descubierto una fría determinación. Lucía tiró de la mano de Alejandro con desesperación, intentando alejarlo del peligro. El destino de todos los presentes estaba a punto de decidirse en cuestión de segundos. Si esta historia te está gustando, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te parece y desde qué país nos estás viendo. Los guardaespaldas comenzaron a caminar rápido hacia la limusina, sus movimientos se volvieron más bruscos, claramente intentaban bloquear la visión y el acceso de Javier Sánchez al vehículo, distraerlo. Alejandro comprendió al instante que sus sospechas se confirmaban, el aire se cargó de electricidad, como antes de una tormenta, y todos los presentes sintieron que el siguiente paso, la siguiente palabra, podía costarle la vida a alguien. Mientras Lucía lo miraba con los ojos muy abiertos, asustados pero todavía llenos de determinación, él entendió definitivamente que no había marcha atrás, que no era un simulacro ni un error. La primera parte terminaba ahí, con el eco de una verdad incómoda y aterradora. Alguien dentro de su propia seguridad, cuidadosamente seleccionada, quería verlo muerto y había planeado su asesinato al detalle. Y la única persona que lo había advertido y lo había salvado de una muerte segura era aquella pequeña niña de 7 años a la que veía por primera vez en su vida. Alejandro no apartaba la vista de los guardaespaldas que se acercaban rápidamente al coche, su respiración era lenta y medida, entrenada por años de negociaciones bajo presión, pero por dentro su corazón golpeaba con furia, como un martillo sobre el yunque. Lucía seguía aferrada a su chaqueta, temblando de arriba abajo, aunque sus ojos reflejaban la misma firmeza y decisión que cuando lo había alertado por primera vez. Entonces Javier Sánchez alzó la voz, fuerte y clara, para que todos alrededor pudieran oírlo, su tono profesional no lograba ocultar la alarma. Señor, bajo ningún concepto se acerque al coche. Hay un artefacto explosivo instalado en el motor. Veo cables y un temporizador. Es un trabajo profesional. El silencio se hizo trizas como una cúpula de cristal. Los guardaespaldas se quedaron congelados un instante, se miraron entre ellos y sus expresiones cambiaron, la máscara de cordialidad desapareció y dio paso al cálculo frío de asesinos profesionales. Uno de ellos, el de la cicatriz en la mejilla, avanzó de nuevo, todavía intentando sonreír, pero la sonrisa salió torcida, antinatural. Debe de ser un error, jefe. Javier Sánchez seguro que se ha equivocado en algo. Nosotros mismos lo revisamos todo esta mañana y estaba perfecto. Déjeme que vaya yo a ver qué pasa, dijo el guardaespaldas más alto, el de la cicatriz, intentando sonar tranquilo. Alejandro lo miró con una dureza que no había usado en años, con la misma determinación de acero que en su día le permitió levantarse desde la nada hasta la cima de los negocios. Entonces explícamelo, respondió, su voz era baja, pero cada palabra sonó como un golpe. Explícame por qué Javier Sánchez, la única persona en la que confío absolutamente, el hombre que me ha salvado la vida 3 veces, dice lo contrario. Explícame por qué estáis tan nerviosos, por qué miráis el reloj cada 30 segundos. La tensión se hizo insoportable, el aire parecía espeso y pesado. Lucía respiraba entrecortadamente, pegada a su pierna, buscando protección. Y en ese instante Alejandro comprendió de manera definitiva e irreversible, con todo su ser, que aquella niña realmente le había salvado la vida, que sin ella ahora mismo estaría sentado dentro de la limusina, girando la llave de contacto, mientras sus propios guardaespaldas, a quienes pagaba una fortuna y en quienes había depositado su seguridad, planeaban fríamente y con método su final. De pronto, uno de los guardaespaldas, el más joven, intentó meter la mano bruscamente en el bolsillo interior de la chaqueta, donde claramente escondía un arma, pero Alejandro alzó la mano en un gesto autoritario para detenerlo. Su voz sonó alta y poderosa, ni lo intentes. Aquí y ahora se acaba vuestro juego. Todas vuestras acciones están siendo grabadas por las cámaras de seguridad y rodeadas de testigos. Efectivamente, la seguridad del edificio, al notar la situación extraña y tensa, ya había empezado a acercarse, varios miembros del equipo de seguridad del rascacielos avanzaban hacia ellos, mientras algunos transeúntes se detenían y sacaban sus móviles. Varias miradas curiosas y preocupadas se centraron en el grupo. Los traidores entendieron que habían perdido el control de la situación, que su operación cuidadosamente planificada se había venido abajo por culpa de aquella niña.
Uno de ellos, el mayor, murmuró algo en chino con rabia contenida, su rostro se deformó en una mueca de odio y frustración. Lucía, sin vacilar ni un segundo y demostrando un valor increíble, tradujo en voz alta para que todos pudieran oírlo, dice que no importa que el plan haya fallado, que tarde o temprano ellos o alguien más acabarán contigo, que a gente como tú siempre la eliminan, que te has ganado demasiados enemigos. Alejandro la miró con una mezcla de asombro, profundo respeto y gratitud. Aquella niña frágil, con un vestido sencillo, se había convertido en su única aliada real en medio de la traición, la corrupción y el peligro mortal. Puede ser, respondió con voz firme para que todos los presentes lo escucharan, poniendo toda su voluntad en las palabras, pero hoy no, y desde luego no por vosotros. En cuestión de segundos, que se hicieron eternos, llegaron los agentes de seguridad interna del edificio y, justo detrás, los coches patrulla de la Policía Nacional con las sirenas encendidas. Los guardaespaldas traidores fueron rodeados y reducidos, hubo forcejeos, uno de ellos intentó escapar. Sonaron insultos en varios idiomas, miradas llenas de odio y promesas de venganza, pero al final los 4 fueron esposados y metidos a la fuerza en los coches policiales. Alejandro no se movió de donde estaba, sujetando con fuerza a Lucía a su lado, hasta que vio cómo los traidores desaparecían por completo de su campo de visión, como los vehículos policiales se perdían al doblar la esquina. Solo entonces, cuando el peligro había pasado, se permitió soltar el aire, se agachó hasta ponerse a la altura de la niña con una seriedad profunda y sincera, tenía los ojos humedecidos. «Me has salvado la vida», dijo, su voz temblaba de emoción. «Nunca, ¿me oyes? Nunca voy a olvidar lo que has hecho por mí. Eres la persona más valiente que he conocido en mi vida». Ella lo miró con un atisbo de timidez y una modestia muy infantil, como si apenas en ese instante comprendiera de verdad la magnitud de lo ocurrido, que realmente había salvado una vida humana. «Yo solo repetí lo que escuché», susurró Lucía. «Mi abuela siempre dice que callarse ante algo malo es casi lo mismo que ayudar a que el mal ocurra. Que los buenos se callan y los malos ganan». Las palabras de la pequeña golpearon a Alejandro Ferrer en lo más hondo del alma, allí donde aún se escondían principios e ideales de juventud que creía olvidados. Había pasado los últimos años rodeado de aduladores y pelotas, de asesores interesados, de socios que solo buscaban su fortuna y sus contactos, de personas dispuestas a todo por dinero. Y, sin embargo, fue precisamente esa niña, que no esperaba absolutamente nada a cambio y que ni siquiera sabía quién era él, quien le mostró el valor real de la verdad, de la honestidad y de la humanidad. «Tu abuela es una mujer muy, muy sabia», dijo Alejandro con una sonrisa sincera, esa sonrisa auténtica que rara vez aparecía en su rostro en los últimos años. «Y tú también eres sabia e increíblemente valiente». Otro coche, revisado a fondo por Javier Sánchez y por un equipo de artificieros TEDx, estuvo listo en pocos minutos. Antes de subir, Alejandro se tomó un momento para observar atentamente a la niña, para grabar su rostro en la memoria. Sabía, con todo su corazón, que aquella pequeña había cambiado no solo su día, no solo le había salvado la vida, sino que había transformado por completo la forma en la que miraría al mundo, a las personas, a la propia vida. «Escúchame bien», dijo con seriedad, mirándola a los ojos. «Quiero que lo sepas y que no lo olvides nunca. Desde hoy, desde este mismo minuto, no estarás sola. Tú y tu abuela. Yo personalmente me encargaré de que tengas todo lo que mereces y más, la mejor educación en los mejores colegios, protección total, una vida digna. Y, sobre todo, que nunca, bajo ninguna circunstancia, tengas que callarte lo que sabes». Lucía no respondió enseguida, parecía saborear cada palabra, pero sus ojos se iluminaron con un destello de alivio, esperanza y alegría infantil. Al final asintió y sonrió por primera vez en todo aquel tiempo. Alejandro subió despacio al nuevo vehículo y, antes de que Javier Sánchez cerrara la puerta, miró a la niña una vez más, como si quisiera congelar ese instante. Aquella imagen quedó grabada para siempre en su memoria, la pequeña de sencillo vestido verde, plantada firme como una roca frente a la desgracia y el peligro mortal. Mientras el coche avanzaba lentamente por las calles de Madrid, él permanecía en silencio, sumido en una reflexión profunda sobre lo sucedido. Su inmensa riqueza, sus poderosas empresas, su red interminable de contactos, todo aquello podía haber desaparecido en un solo instante, en cuestión de segundos, si no hubiera aprendido a reconocer y valorar la verdad, aunque llegara de la fuente más inesperada e increíble, la boca de una niña de 7 años.
Y allí, en el interior de aquel coche de lujo, con el ruido de la ciudad de fondo, Alejandro comprendió y aceptó la lección más poderosa y más importante de toda su vida: el verdadero valor y el verdadero coraje no dependen de la edad, ni de la riqueza, ni del poder de una persona, sino únicamente de su capacidad interior y de su disposición a decir la verdad y hacer lo correcto cuando los demás prefieren callar por miedo o por interés. Alejandro Ferrer nunca llegó a saber si aquella conspiración contra él formaba parte de algo más grande, de un complot todavía más amplio, pero comprendió y aceptó con total firmeza que su destino, su propia vida, habían cambiado de forma radical gracias a la intervención a tiempo de alguien tan pequeño y en apariencia insignificante como una niña. La vida le había dado una lección inolvidable: una fortuna inmensa y la riqueza material se pueden conseguir con dinero, pero la lealtad sincera y la verdadera honestidad solo aparecen allí donde menos esperas encontrarlas. Profundamente conmovido por todo lo sucedido, cerró los ojos durante un largo momento y pensó para sí mismo: juro solemnemente que nunca más volveré a subestimar la voz de los inocentes y de los niños, porque son ellos quienes muchas veces ven y entienden lo que nosotros, los adultos, cínicos y cansados, nos negamos conscientemente a reconocer y aceptar. El eco de aquella lección de vida, la más importante de todas, lo acompañaría para siempre, hasta el final de sus días. Mientras tanto, la pequeña Lucía regresaba aquella noche inolvidable junto a su querida abuela Carmen Morales, de la mano del oficial de la Policía Nacional Luis Navarro, que la escoltaba hasta la puerta de su casa para garantizar su seguridad. Ninguno de los dos podía imaginar que muy pronto el mundo entero, los grandes informativos y cadenas de noticias, se detendrían para escuchar su increíble y maravillosa historia de valentía y salvación. Porque la verdad es que nadie sabe nunca de antemano quién puede salvarte la vida ni desde qué lugar inesperado llegará esa verdad que lo cambia todo, pero cuando por fin aparece delante de ti, solo queda una opción: acogerla, aceptarla y conservarla para siempre, transmitiendo esa historia a las siguientes generaciones.